Dios les bendiga y le damos gracias al Señor, le damos gracias a Dios, le damos gracias por este tiempo y este hermoso espacio que el Señor nos regala. Oye, gracias, le damos. Es un tiempo de oración donde la iglesia, nosotros todos los jueves tenemos nuestro culto de Dios del imposible. Todo este tiempo habíamos estado a través de la plataforma Zoom de forma privada y hoy ya llevamos 2 jueves nuevamente retornando a nuestro culto y estamos transmitiendo para tener ese espacio, un espacio de oración, un espacio donde nosotros sabemos que Dios es el Dios poderoso. Oye, sabemos que hay un Dios que hace grandes cosas, un Dios que todavía está a la puerta y aún en medio de cualquier circunstancia hay una noticia buena. Hay una noticia buena, hay una buena noticia que hoy queremos nuevamente, que hoy queremos decirte y reafirmar. Hemos hablado en estos días sobre la noticia de que se buscan heraldos, se buscan personas, se buscan mensajeros del Evangelio que proclamen, que digan, que aún en medio de cualquier circunstancia podamos levantar nuestra voz y decirle al mundo entero que hay una noticia, que hay algo que acontece, que hay algo importante, que hay algo que necesitamos decir. Realmente en estos días estamos escuchando unas noticias. Ayer estuvimos levantando oración y hoy mantenemos oración porque ¿verdad? En los estados de y Texas, en el área exacta por Houston, ¿verdad? Sí. Esa área, estábamos hablando de que iban a enfrentar o enfrentaron el huracán categoría 4 con algunas pocos vientos, ¿verdad? Para convertirse en categoría 5. Tú y yo sabemos, hemos vivido lo que es un huracán de categoría 4 tocando el 5. Lo vivimos hace aproximadamente, ya casi cumplimos los 3 años de este evento de María. Y Laura pasó por aquí en estos días, pero pasó como tormenta y fue algo, no ocurrieron cosas mayores. Sin embargo, ha traído un poco de atención a nosotros, ese impacto a estos lugares. Y más aún cuando, más allá de tener familias, amistades, son seres humanos, y más aún es que sabemos que la infraestructura de ellos no es como la de nosotros, ¿verdad? Así que hemos orado y seguimos orando sobre estas familias que han sido impactadas por este fenómeno. Pero aún en medio de esa noticia y aún en medio de ese suceso hay una buena noticia. Aún en medio hay un buen mensaje, hay algo que está por encima. Y Pedro, en Primera de Pedro, nosotros encontramos la importancia en su capítulo 1, versículo 3, de una esperanza viva. Nos está hablando de que hay que tener Israel, esperanza. Nos está diciendo, y cuando yo me adelanto un poco más a los versículos, yo voy a encontrar en ese versículo 5, 6 y 7, específicamente en el versículo 6, 7, me está hablando de que hay sufrimiento, de que vamos a enfrentar sufrimiento, de que hay circunstancias, pero Pedro hace hincapié y resalta la importancia de mantener una esperanza aún en medio del sufrimiento. Aún en medio de lo que tú y yo no entendamos, aún en medio de lo que está aconteciendo, nos está invitando a tener esperanza. ¿Pero por qué tenemos esperanza? ¿Por qué el pueblo de Dios está llamado a tener esperanza? Porque hay algo más importante que nos está diciendo. El Señor cuida. Porque hay algo, Él cuida que es herencia. ¿Y cuál es la herencia del creyente? ¿Cuál es la herencia? La salvación. Y esa salvación es la buena noticia de que sin importar lo que ocurra en esta vida, en esta tierra, lo que esté aconteciendo hoy, Él está diciendo, hay esperanza, pero hay esperanza porque hay una herencia, y la herencia de nosotros es la salvación. Entonces, esa noticia me da gozo. Y entonces recuerdo a Pablo, que me está hablando todo el tiempo de tener gozo. Me recuerdo en Efesios cuando me habla de una armadura, cuando me habla de la importancia de nosotros, cuando dice que estemos firmes. Y entonces yo veo que
en esto que nosotros estamos viviendo hoy día, mire, Pedro nos habla a nosotros del presente. Esta porción nos está hablando del presente, no nos está hablando del futuro, no nos está hablando de lo que pasó ayer, nos está diciendo que hoy mantengamos la esperanza, que hoy hay sufrimiento, que hoy hay circunstancias, que hoy hay realidades que enfrentamos, pero que tú y yo tenemos que mantener una esperanza porque sigue latente que lo que el Señor ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Es que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Que ha prometido que regresa por su iglesia. Pero para regresar, hablábamos el martes en el estudio bíblico, a través de nuestra hermana Marta Chandy, nos hablaba de la importancia de mantener la santidad, ¿verdad? De que nosotros teníamos que, para poder adquirir eso que nos han prometido y se mantenga latente, tenemos que tener una fe. Y la fe se tiene que centrar en una promesa. Y esa promesa se tiene que mantener vigente. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y la esperanza es algo que yo no puedo ver, pero yo sí sé que está. O sea, en la fe, yo me muevo en fe, aunque no pueda entender y ver, porque yo sé que hay un galardón, porque yo sé que hay un premio. Pero para yo poder hacerlo, iglesia, para yo poder mantener eso, yo tengo que entonces obedecer la palabra de Dios. Yo tengo que creer la palabra de Dios. Yo tengo que permitir que la palabra de Dios transforme mi interior para yo poder vivir lo que Pedro, lo que Pablo, lo que toda la Biblia nos está enseñando, lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros. Me gusta porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. Confiad porque yo he vencido al mundo. Dice el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 1, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se manifestará cuándo? ¿Cuándo? Cuando venga. Se manifestará en su totalidad, pero hemos hablado de que podemos vivir y experimentar lo que Dios ha dicho mientras estemos en esta tierra. Podemos hacerlo. Podemos vivir aún en medio de las circunstancias. Tú y yo podemos experimentar las promesas de Dios. Aún en medio de las circunstancias, tú y yo podemos experimentar lo que Dios ha dicho que estará con nosotros. Tú y yo tenemos una promesa y ha de cumplirse. Tú y yo podemos vivir seguros y confiados. Pero para poder vivir seguros y confiados, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Te lo voy a volver a leer. Dice, ay, 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 dicen por ahí. Escucha bien lo que dice. Hay algo importante que está diciendo aquí. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Pedro, de la primera de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Escucha bien esto, mira, cada palabra es importante y coma, y punto. Mire. Tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría. No hay de otra, Hay que tener. Dice, alegrarse con gran gozo. Y esta clase de gozo, dice el comentario, no se basa en circunstancias temporales y cambiantes, porque proviene de la relación eterna, inmutable con Dios. O sea, no es algo pasajero, no es que tengo gozo por unos minutos, unos segundos, es que tiene que prevalecer el gozo, la alegría, el entusiasmo. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué Pedro habla de este gozo? Porque en los versículos anteriores hablaba de que hay una herencia. Y esa seguridad de esa herencia, la vida eterna,
nos debe llevar nosotros a mantener alegría. Entonces, ahí viene, en ese versículo dice, por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, el tiempo que sea. El tiempo que sea, de aquí para adelante. El tiempo que sea, mantenga el gozo. Oye, mantén ese gozo. ¿Sabes qué? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabes qué? Puede haber sufrimiento. Así que hablamos de que tenemos que tener gozo y tenemos que tener alegría, aunque tengamos aflicciones en diferentes pruebas. ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas podemos tener? ¿Qué pruebas puedes tener? ¿Cuáles son las pruebas que están ocurriendo en tu vida? Más allá del COVID-19. ¿Cuáles son las pruebas que están ahí todo el tiempo? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu pena? Si Pedro nos está diciendo que aún en medio de, tengamos ¿qué? Gozo. Gozo. Oye, diversas pruebas. Aunque tú seas afligido, aunque muchas veces lo que se refiere a esto es que tengas un espacio de tristeza y aflicción, algo que no queremos, tristeza por algo, obviamente, si tenemos tristeza es porque no tenemos, hay algo que nos molesta, hay algo que nos ha sensibilizado, ¿verdad? Una aflicción, algo que nos aprieta, algo que no sabemos muchas veces explicarlo. Pero por encima de eso hay una invitación para que recordemos que hay algo que es más fuerte que la tristeza momentánea, que la tribulación pasajera. Oye, esto no debe reducir el gozo. Porque he dicho muchas veces que la realidad de vida, mi realidad de vida, no es la realidad de ¿quién? Mi realidad de vida, iglesia, no determina la realidad y el poder de Dios. Lo que yo atraviese en esta vida no va a cambiar el plan de Dios sobre mí. Yo puedo alterarlo con mis decisiones. Yo puedo alterarlo con mi falta de fe. Yo puedo alterarlo por mi propia prudencia. Yo puedo tratar en mis decisiones alejarme. Pero cuando el cristiano, el creyente, el que ha aceptado a su Dios como su único y eterno Salvador, el que ha decidido nacer de nuevo, el que ha decidido caminar de la mano con el Señor, cuando se enfrenta a la aflicción, hay algo que opera más fuerte que uno, que nuestra realidad de lo que vemos y escuchamos, y es que la palabra de Dios dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la palabra dice que Dios suplirá. Y la palabra de Dios dice que no hay nada imposible para Él. La palabra de Dios dice que cuando yo clamo a Él, ¿Él qué? Me responde. La palabra de Dios dice que anda conmigo. La palabra de Dios dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Pero también dice que hay situaciones difíciles, pero aun cuando yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estará conmigo. Oye, porque cuando yo esté pasando por el momento difícil, donde todo se oscurece, donde parece que estás sola, donde parece que todo acabó, donde parece que no hay más alternativa, Dios va conmigo en ese valle y me va sosteniendo y me lleva a mí, aunque se esté removiendo esa tierra, aunque yo sienta que se están hundiendo mis pies, yo voy confiada porque el que va conmigo es el poderoso gigante. Porque no hay diagnóstico, porque no hay nada que pueda, pero para eso no podemos ser víctimas. Para eso no podemos estar llorando en cada rincón. Para eso no. Va a haber momentos que te van a tocar y tú te vas a detener y en tu humanidad lo vas a sentir. Pero con todo y eso, hay un Espíritu Santo que mora en ti, que está dispuesto para levantarte y restaurarte y te dice, camina, porque yo voy contigo.
No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Oye, que está contigo, que te sostiene. Levántate, levanta tu mirada, porque aún en medio de tu situación, Dios ha prometido, porque hay una herencia que es la vida eterna. Por eso hay esperanza. Por eso Pedro me habla de una esperanza viva. Pedro ha vivido. Pedro conoce. Él no habla por hablar. Pedro no está hablando a ciegas. Pedro conoce lo que es sufrir. Pedro conoce lo que es tomar malas decisiones. Pedro conoce lo que es rechazar el que anda con él, al maestro. Y sabe lo que es la aflicción, sabe lo que es tener temor desde su humanidad. Pero Pedro conoce el poder de Dios, de amor, de misericordia, de perdón, de restauración. Y es un ejemplo de una vida que puede cambiar aun cuando yo cometo errores. Su amor me alcanza. Porque todavía dentro de esa herencia y de esa esperanza hay un Dios que sigue creyendo que tú puedes lograrlo, que yo puedo lograrlo y que podemos alcanzarlo. No hay nada para Dios imposible. El COVID, como escuchaba en el podcast de Redefinido de nuestro hermano Nelson Medina, ¿verdad? Hablaba madres en tiempos de crisis, ¿verdad? Eso es un anuncio no pagado. Pero escuché en uno de los que hablaba, y es algo que hemos dicho en unos momentos dados, que el COVID, yo no tengo que agradecerle al COVID como tal, pero yo sí le tengo que agradecer a Dios lo que ha hecho aún en medio del COVID. Yo sí tengo que darle gracias a Dios que aún en medio de estas situaciones difíciles, iglesia, hay un Dios que ha prevalecido. Y que al todo que ha decidido subir su mirada a las alturas, ha podido experimentar el amor y el cuidado y la promesa de Dios. Y aún los hermanos y hermanas y personas que han tenido que enfrentar esta enfermedad, han podido ver la mano de Dios. Oye, aún en medio de la situación difícil donde todo oscurece y no sabemos si ese túnel abrirá o cerrará, yo estoy segura que todos hemos visto la mano de Dios. Aquel que ha decidido creer en la herencia de la vida eterna ha experimentado el amor y el cuidado de Dios. El COVID no ha sido bueno para nadie. Pero el COVID ha traído una oportunidad, porque yo conozco un Dios que se aprovecha de cualquier circunstancia para seguir diciéndole a su pueblo: por encima de tu realidad, yo sigo siendo el Dios que tiene poder y autoridad. Dios tiene poder para detener todas las cosas que nos acechan. Dios tiene poder para cambiar nuestro entorno. Dios tiene poder para dar la palabra y ser sanado, restaurado. Dios tiene poder para detenerlo. Dios tiene el poder. Pero cuando Dios no utiliza su poder conforme a lo que tú y yo queremos, no significa que Dios está mintiendo y faltando a su palabra. Al revés. Es cuando Dios está haciendo cumplir y enseñándonos que no se trata de lo que tú y yo podamos ver, no se trata de lo que tú y yo queremos al instante, se trata de que por encima de nuestra realidad hay un Dios que tiene un plan mejor para ti, para mí. Y hay un Dios que está cuidando por encima de lo que nos acecha, hay un Dios que está cuidando algo. ¿Y qué cuida? La herencia. ¿Y cuál es la herencia? La salvación. Eso es lo que Pedro nos dice. ¿Qué cuida Dios? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Qué es? ¿Qué es más importante para Dios, iglesia? Lo que a Dios le importa es que tú y yo alcancemos esa herencia. Eso es lo que a Dios le importa. Eso. A Dios le importa que tú y yo alcancemos la vida eterna. Después dice en el versículo 7, para que sometido a prueba nuestra fe. O sea, ¿cómo tú y yo vamos a saber? ¿Tú te has preguntado cómo tú vas a saber dónde está cimentada tu fe?
¿Cómo tú vas a saber si la palabra de Dios, que es viva, eficaz, que es verdad, está haciendo efecto? ¿Cómo tú vas a saber si estás bien cimentada si no es sometida a tu fe? Si no es sometido a pruebas, si no pasan circunstancias. ¿Cómo yo sé si estoy preparada para conducir un vehículo si no me siento en el volante y salgo a guiar? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo sé si puedo caminar si no empiezo a gatear? Un niño, no, oye, ¿cómo lo sabes? Y cuando tú enfrentas esos pasos y esos cambios en tu vida, hay muchas cosas que pueden acontecer, ¿verdad que sí? Hay muchas cosas que están en juego, pero eso no te detiene, al revés. Tú vas a poner en práctica lo que en teoría o lo que vistes por modelaje, lo empiezas a hacer. Pero ¿cómo yo sé? Para yo saber, pues yo tengo que ser probado. Mucho más preciosa, dice, para que no sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Oye, ¿lo dejamos ahí? ¿Qué tú crees? ¿Ah? Está quemando. El propósito del comentario dice de Dios al permitir las pruebas consiste en confirmar la realidad de la fe de cada creyente, pero el beneficio inmediato de esa prueba de fuego es para el creyente más que para Dios. ¿Escuchaste bien ese comentario? Si un creyente sale aprobado y no deja de confiar en el Señor, puede estar seguro de que su fe es genuina. ¡Anda! Tu fe, ¿cómo tú sabes si tú vales? ¿Cómo tú sabes que el oro es oro? Ajá. A los 3 jóvenes, ¿usted se acuerda de esa historia de Daniel? A los 3, ¿cómo probaron que tenían fe? ¿En qué creyeron? ¿Cómo? Eso es un buen ejemplo. Estos hombres en Daniel, cuando tú vas al libro de Daniel, tú encuentras estos jóvenes que lo echan en el horno de fuego a altas temperaturas, y ellos no declinaron, ellos no cambiaron su postura, sus principios en lo que habían decidido creer. No lo hicieron, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenían una convicción, porque estaba incrustado en su ADN, porque era parte de su vivencia. Ellos estaban seguros que el Dios que había estado con sus antepasados, al Dios que le habían enseñado, que le habían hablado, era el Dios que también se hacía real en su vida. Echaron 3 y vieron 4, dicen por ahí. Ciertamente. Y hay tantas cosas que se habla y estudia sobre ello. Pero eso no tiene sentido en el razonamiento humano. Pero cuando tú y yo podemos estar en la peor circunstancia, si te echan en una cisterna como hicieron con José, si te tratan de vender, si te calumnian contigo, si no te hacen parte o qué sé yo, cualquier cosa, si la enfermedad está tocando a tu vida, si te has quedado sin empleo, si tú no sabes cómo vas a educar a tus hijos, si no tienes todas las herramientas, lamentablemente, que hay familias enfrentando crisis porque no tan solo tienen que dejar su trabajo para poder atender a sus hijos y poder darles homeschooling, ¿verdad? Que tampoco tienen todas las herramientas. Por encima de todo eso hay un Dios que ha prometido. Por encima de las aflicciones hay un Dios. Entonces, aún en medio de, yo tengo que seguir creyendo que si tú vas a probar que tú tienes una convicción, pues tú la vas a poner en prueba cuando tú entras en circunstancias, y ahí ves cómo la mano poderosa del Señor se manifiesta cuando tú y yo mantenemos la calma y la confianza en el que todo lo puede. Cuando alzamos los ojos a los montes y aprendemos que nuestro socorro proviene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Oye, es que es un Dios poderoso. Oye, y dice, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Procura que aún en medio de tus circunstancias, en medio de tu prueba,
Sea prueba porque tú le impulsas, porque a veces le impulsamos. Ojo, tenga cuidado. No siempre estamos echándole la culpa a la gente. Sí, nos volvemos víctimas muchas veces. Ojo, hay decisiones que tomamos que nos impulsan a crisis. Y también es importante que tú y yo entendamos que nuestra aflicción, que nuestra guerra, que nuestra pelea, ¿contra quién? No es contra sangre ni carne, sino potestades, principados, gobernantes, oye, tinieblas. Si no, des una vueltita por Efesios. Dejemos de mirar a nuestros hermanos, a nuestra familia y a la gente como los causantes de mi aflicción. Eso está bueno para otro momento entrar en ello. Dejemos de mirar y entendamos que en el mundo hay aflicciones y que existe el bien y existe el mal y existen, en el mundo espiritual existe una guerra que está buscando que tú y yo declinemos y apostatemos de que Dios es nuestro Salvador y que Dios es nuestro cuidador, el que todo lo puede. Y empecemos a vivir la palabra de Dios. La clase del martes nos invitaba a vivir en santidad. Santidad no es lo que vestimos. Santidad está tocando a la conducta, a la obediencia, a que podamos vivir conforme a los estatutos de Dios, en creerle y atrevernos a pasar, aunque pasemos por el fuego, confiando de que Dios está de nuestro lado, que tiene capacidad de poner columna de nube de día y columna de fuego en la noche, que tiene la capacidad de abrir los mares, que tiene capacidad de poder hacer llover maná del cielo, que tiene capacidad de poder hacer provisión, que tiene la capacidad de, por un medio de una oración distante, tu fe puede cambiar la circunstancia de alguien que esté ahora mismo en Texas. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de poder y un Dios que está presente. No hay distancia. No hay distancia entre Dios y el mundo. La distancia está cuando tú y yo no permitimos que Él sea el que reine en nuestra vida. Pero aún en su misericordia se acerca. Dios puede hacer, tú y yo podemos orar con fervor. Y Dios se puede manifestar en Texas, en Luisiana, en Alaska, en donde quiera. Porque Dios es Dios. Pero para eso tenemos que tener fe. Para eso tenemos que estar dispuestos a que hay situaciones en esta vida, pero que Dios está muy detenido, muy atento y muy interesado en guardar su promesa de la herencia de la vida eterna. Por eso es que hay una esperanza viva y una esperanza que late. Mantengamos. Recuerda que el diamante no llega a ser diamante, que primero es un carbón sometido a grandes temperaturas hasta que coja, hasta que llegue para lo cual fue diseñado, a un diamante que brilla, un diamante. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas contigo y conmigo, pero tú y yo tenemos que empezar a creerle a Él. Creer en Dios no es lo mismo que creerle a Dios. Así que el versículo 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de nosotros. Que podamos entender
que Dios tiene un interés mayor del que tú tienes en esta vida. Que es hora de ponernos nuestros lentes y pedir. Yo la semana pasada hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Recuerdan? No. ¿Quién es ese Dios que aún en medio de tiene misericordia de mí? Y en estos días he querido preguntarle, llevo una pregunta al Señor constante. Señor, ¿hay algo que tú estás tratando de hablar y todavía no hemos entendido? Señor, cada noticia, cada momento, hay tanto por qué orar. Si uno se para y dice, no, ¿de qué voy a orar hoy? Realmente, yo a veces estoy cansado hoy estoy cansada, pero hay tanto de qué orar. Porque no podemos orar porque estamos pidiendo para nosotros, tenemos que orar para que Dios siempre se manifieste en la vida de todo ser humano. Para que haya oportunidad, porque sabes que tú y yo tenemos la oportunidad de ser heraldos. Es tiempo, iglesia, de empezar a llevar la buena noticia. Si hay una noticia que me está hablando de que hay un huracán que va a azotar un lugar, esa es una noticia verdadera, que tiene evidencia, que está ahí. Oye, pero aquí, en esta palabra, hay otra noticia que contesta a esa noticia, que da esperanza. Que aun cuando se levanten, aun cuando hay situación, hay una palabra que sigue siendo verdadera y que tiene una respuesta para eso que nos acecha. Y hay refugio, hay un refugio eterno. Que aun cuando el COVID sigue aumentando y se manipula y se dice y no esto y lo otro y se discute y hay unas peleas que si abre, que si no abre, todas esas cosas que están sucediendo, mientras eso sigue ocurriendo, yo tengo una noticia para decirte que en la palabra de Dios hay respuesta, porque hay una garantía de que Él está cuidando la herencia de la salvación para la vida eterna. Y mientras eso esté ahí, yo me voy a mantener firme diciéndole a la gente, hay esperanza viva, pero necesitas creerle al Dios que todo lo puede. Así que yo he decidido decir que por encima de lo que yo pueda estar viviendo en esta hora, por encima de lo que me diga el médico, por encima de que la familia, que por encima de lo que, whatever, cualquier cosa, yo he decidido decirte hoy que yo tengo esperanza en aquel que prometió y que dijo que vendría por mí y que me dijo, vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido, yo soy tu Dios que te sostengo y estoy contigo. Yo soy el alfa. Así que en esta edición, si tú tienes algo que quieras escribirnos, queremos orar. Queremos orar por ese Dios que ha prometido, ese Dios que mantiene firme y no ha quitado su mirada. Así que oremos en esta hora y yo le voy a pedir a María que venga y ore para que el Señor se siga glorificando en esta hora y podamos mantener esa esperanza. Padre Santo y Padre bueno y Padre misericordioso, estamos delante de tu presencia reconociendo que tú eres el poderoso de Israel, el león de Judá, el lirio de los valles, la rosa de Sarón, el príncipe de paz. Señor, en estos momentos, Padre, ponemos delante de ti todas las peticiones, Señor. Te quiero pedir por Jacqueline, Señor, que se encuentre enferma, Lilian Rivera en el hospital, todas las peticiones que están en el chat, Dios mío, todopoderoso, delante de tu presencia. Gracias por Nilka, gracias por Elizabeth, Dios mío, por Anailda, Padre, por Águeda, por Andrea. Si alguna se me ha quedado, Dios mío, que tú seas, porque tú los conoces, la bola de la pastora, la restauración, recuperación de Israel, Señor, y todos allí, Dios mío, tú los conoces, Padre todopoderoso. Padre, que tú seas, Dios mío, poniendo tu mano poderosa y sanadora sobre estas personas, Señor. Mira, Padre, que tú eres el médico por excelencia y en ti confiamos y esperamos, Señor todopoderoso. Mira, Padre, Dios mío, que mantengamos la confianza en ti, Dios mío. Padre, que te creamos a ti, tú estás ahí 24/7, tú eres el mismo hoy, mañana y siempre, tú no te mudas ni cambias, Señor.
Y gracias, Señor, haznos fuerte en ti, Padre, para mantener la herencia, Padre, que es la salvación, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que necesitan, mi Dios Todopoderoso, un toque de tu mano, Señor. De tu mano poderosa y sanadora, Dios. Y Padre, mira a todos los que están sufriendo y pasando vicisitudes, Señor, y situaciones, los de Luisiana, Texas, en Puerto Rico, Dios mío, con el COVID, las situaciones que están pasando. Sabemos que tú los tienes presentes, pero tú nos tienes que probar, Dios mío, como la reflexión, como el oro, Dios mío, para sacar lo mejor de nosotros, Dios mío, mantener nuestra fe firme en ti, Dios mío. Queremos estar delante de tu presencia, mi Dios, queremos estar a tus pies, que es el lugar más alto que podemos estar, Señor. Bendícenos, Dios mío, guárdanos. Y Dios mío, danos palabra, Dios mío, y entendimiento y sabiduría para llevar el mensaje que tú quieres que llevamos en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hablarle de Dios mío, a aquellos que no te conocen de ti, que eres un Dios vivo y de poder, Dios mío, que prometiste estar con nosotros todos los días de nuestras vidas y no nos has fallado. Gracias por ello. Gracias por nuestra pastora, Dios mío. Gracias por el estudio, porque tú nos hablas cada día, Dios mío, y nos da dirección de lo que habremos de seguir, Señor. Gracias porque queremos alcanzar esa santidad, Dios. Gracias porque queremos ser heraldos, Dios mío, modelos donde quiera que vayamos, que no tengamos ni que hablar, Dios mío, porque si tú estás con nosotros, seremos luz en medio de las tinieblas, Señor, en medio de la oscuridad, y seremos esperanza para aquellos que tanto la necesitan, Dios mío. Gracias por ello. Capacítanos cada día más y permite, Señor, que cada día estemos conectados a ti, Señor, y que no miremos atrás, sino al blanco perfecto, que lo eres tú, que va al frente de nosotros. Gracias porque si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Y gracias por las pruebas, porque detrás de ellos, Dios mío, hay una bendición. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas ni nos desamparas, mi Dios. Y gracias porque alzaremos a los montes nuestra mirada y socorro siempre vendrá de ti. Gracias por mantenernos y gracias, Señor, por todos aquellos que se conectaron. Ponemos delante de ti todas nuestras peticiones, Señor, para que tú seas conforme a tu propósito y tu voluntad, cumpliéndola. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Sobre todas las cosas, nuestra confianza está puesta en el Dios de lo imposible. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarda. Próximo jueves estaremos a las 10:30 nuevamente en este lugar, en el tiempo de oración y reflexión a nuestro Dios. Así que besos de su pastora, que los ama. Y Primera Iglesia Bautista de Guayama, una iglesia que sirve con amor.